La temporada turística de invierno no se da por perdida. Canarias es el único destino de sol y de playa en todo el mundo que sigue abierto y que es ahora mismo viable y seguro. Hoy la ministra Reyes Maroto y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, han presentado esta campaña Vuelve a Canarias dentro de un plan específico a 3 años dotado con 100 millones de euros para proteger el turismo en Canarias. Nuestros vecinos del norte, que estamos preparados. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es toda una invitación este Back to Canary Island para que, bueno, sobre todo para los turistas que no quieren renunciar a sus vacaciones en un lugar seguro a pesar de la pandemia. Hay un dato, una zona turística como Maspalomas. La ocupación ahora mismo es del 7% cuando lo normal, Isabel, sería que fuese del 85%. Pues sí, para conseguir revertir esas cifras se sigue trabajando en estos días en los corredores de turismo seguro. Hay unos 100 millones de euros, Óscar Herrera, destinados a salvar el turismo de la crisis por la pandemia. El Estado se alinea con Canarias para, contra viento y marea, intentar salvar, aunque sea en parte, la temporada de invierno. Se lanza una campaña de promoción en Europa y se ultima para cerrar en las próximas semanas corredores turísticos seguros entre el archipiélago y los mercados emisores. Sin duda supone seguir reforzando el destino, seguir reforzando la marca Canarias en un momento complicado. Hemos conseguido ser hoy seguramente uno de los destinos más seguros del mundo en temporada de invierno. En Canarias se ha superado la cifra de 300 muertos de COVID-19. Ayer se registraban 86 nuevos positivos. Raquel Pérez, la mayoría ahí en Tenerife, donde Sanidad descarta toques de queda en La Laguna y en Santa Cruz, y donde hay además una residencia de mayores, Raquel, que está bajo vigilancia. Sí, continúa activo el brote de la residencia de mayores ubicada en Vistabella, donde ya han fallecido 3 personas y que hoy afortunadamente no se han registrado nuevas hospitalizaciones. Recordemos que Tenerife sigue siendo la única isla con semáforo rojo por COVID. Mañana el Consejo de Gobierno aprobará medidas más restrictivas aquí en Tenerife. Serán medidas más restrictivas, pero como dice, se descarta de momento el toque de queda ni el confinamiento. Hoy se cumplen 8 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Esta noche repasaremos 8 meses de historias con sanitarios, pacientes con y sin secuelas. Será a las 10:15 en un reportaje de Alicia Suárez llamado Marcadas por el virus. También les contaremos lo complicado que puede resultar la logística de la distribución de las vacunas. La de Pfizer necesita conservarse por debajo de los 50 grados. Un nivel de congelación que ahora mismo pocos centros sanitarios pueden garantizar. Más de 40.000 familias canarias y 2.000 jóvenes extutelados podrán acogerse a la renta de ciudadanía canaria, que será complementaria al ingreso mínimo vital estatal. La ayuda oscila entre los 600 y 1.000 euros y se mantendrá mientras haya riesgo de exclusión social. El anteproyecto ya está listo para ser aprobado en un próximo Consejo de Gobierno. Y el Gobierno de España reducirá el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Aquí en Canarias se cobra un 7% de IJIC. Silvia Mascareño, hoy la ministra de Hacienda, ha pedido en el Congreso que mañana salgan adelante las cuentas cuando se voten las enmiendas totales. Sí, Montero apela a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante unas cuentas que califica como extraordinarias y que a su juicio servirán para ponernos de pie y coger impulso después del golpe provocado por la pandemia. Y hoy la organización internacional Human Rights Watch ha denunciado, Silvia Luz, la situación de los migrantes que siguen hacinados ahí en ese muelle de Arguineguín. Sí, desde Human Rights Watch denuncian la vulneración no solo de los derechos básicos, sino también de los derechos jurídicos y de la falta de información para las peticiones de asilo. Arden 2 vehículos en La Laguna, muy cerca de la autopista Tenerife 5. Los coches estaban aparcados muy próximos a varios bloques de viviendas que no resultaron afectados por las llamas. La policía no descarta que se trate de un incendio provocado. Hasta 700 kilos de excremento de paloma se han retirado los últimos 4 meses de este cenobio de Valerón. Ahora lo importante es que las aves no vuelvan a anidar. Enseguida vemos cómo se va a conseguir.
Canarias Escultura se adentra en la trayectoria artística de creadores vinculados a las islas sobre los que pesa la etiqueta de malditos. Figuras como Leopoldo María Panero, Pillimpo o Sam Mao. Será esta noche a partir de las 11 menos 20. Y seguimos muy pendientes de la evolución de la tormenta tropical Theta. Así es la imagen del satélite, cómo se ha ido formando el centro de esta tormenta que avanza por el Atlántico hacia el norte. Los expertos creen que en las próximas horas podría convertirse en huracán categoría 1. Además, esta otra es la imagen de la evolución del cono de la tormenta. No se cree que pueda alcanzar a Canarias, pero sí que llega a afectar a Madeira con vientos que podrían superar los 90 km/h y lluvias intensas. Con todo lo que tenemos hoy son muchas más nubes que ayer, pero las temperaturas son agradables para estar en noviembre. Saila Falcón. Sí, también mañana las temperaturas a mediodía oscilarán entre 23 y 27 grados en la costa, pero las nubes que tenemos en todo el archipiélago nos van a acompañar al menos hasta el domingo, pero es nubosidad de la que no deja precipitaciones y además apenas hay viento. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Canarias es el único destino de sol y playa viable, abierto y seguro ahora mismo. Estamos hablando de todo el mundo. Ni el sector ni tampoco el gobierno dan por perdida la temporada de invierno, que depende mucho de la situación sanitaria y que quiere enganchar a toda esa gente que quiere viajar, no quiere renunciar a las vacaciones, Isabel, a pesar de la pandemia. Por eso hoy se ha presentado una campaña que invita a todos los turistas a que visiten las islas, que visiten Canarias. Detrás de esa campaña hay una inversión de millones que va mucho más allá. Óscar Herrera, cuéntanos. Sí, desde hoy mismo y hasta el 31 de diciembre se estima que más de 6 millones de europeos en sus casas puedan visualizar ese spot con ese mensaje claro. El destino de Canarias está abierto y el destino de Canarias es seguro. Eso sí, la propia ministra ha anunciado que confía que en las próximas semanas se puedan establecer esos corredores seguros turísticos entre el archipiélago y los principales países emisores, incluso con test en origen y destino en los aeropuertos. De esta forma, el gobierno del Estado se alinea con los empresarios y con el propio gobierno canario para, aunque sea de manera tímida, salvar esta temporada de invierno. Eso sí, se necesitan dos condicionantes: que mejore la situación epidemiológica en los países emisores, por ejemplo, Inglaterra ahora mismo está confinada, y no menos importante, que Canarias siga manteniendo a raya a la COVID-19. Sin duda supone seguir reforzando el destino, seguir reforzando la marca Canarias en un momento complicado, pero en un momento en el que efectivamente las decisiones de viajes se están tomando y el hecho de no poder venir a otros territorios de la península o a Baleares hace sin duda que Canarias en estos momentos sea una prioridad. Hemos conseguido ser hoy seguramente uno de los destinos más seguros del mundo. En temporada de invierno hemos caminado en un protocolo con el Gobierno de España, se va a mejorar de manera inminente, inmediata. Hemos tomado decisiones en Canarias, queremos hacerlo también con quienes vienen del exterior, tener la máxima seguridad para el turista, para el que aquí vive, para la economía. Captar viajeros y reactivar el sector, que es de verdad el objetivo tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Canarias, y de que esta temporada de invierno, otoño-invierno 2020-2021, la podamos salvar de la mejor manera posible. Esta misma mañana la propia ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha podido conocer in situ, de primera mano, la situación de la playa del Inglés y Maspalomas, el principal motor turístico de la isla de Gran Canaria, con unos índices de ocupación bajísimos, por debajo del 10%. Allí ha anunciado además que a través de otras administraciones van a poner sobre la mesa más de 5,5 millones de euros para activar dos planes vinculados con las reservas de la biosfera de la isla de La Palma y también de la isla de Gran Canaria. Además, insistió en que ya en estos presupuestos generales del Estado que se están debatiendo del próximo año comienzan a aparecer parte de esos más de 100 millones de euros para la reactivación del sector turístico en el archipiélago.
Reyes Maroto ha podido comprobar por sí misma el bajón turístico de Canarias. La ministra de Turismo, el presidente de Canarias, el presidente del Cabildo de la isla y la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana le mostraron una Maspalomas vacía, desconocida hasta que llegó la pandemia. Nosotros estamos bien, pero estamos deseando que otros países, los países emisores, se recuperen para poder tener de nuevo el número de visitantes que tanta necesidad tenemos de recibirlo. Cuando deberían estar ocupadas 8 de cada 10 camas turísticas, a duras penas se ocupa una sola. Que las cifras mejoren depende directamente de la mejoría de Europa. El confinamiento de esos países nos está afectando hasta el punto de que en vez de tener el 80% de la ocupación, estamos en márgenes mucho más bajos. La visita turística se extendió al Parque Toni Gallardo, parte de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Maroto afirmó que la recuperación turística de Canarias es una prioridad para el Gobierno de España. Que Canarias recupere su vitalidad es clave para estas islas, que se recupere el sector turístico, y ahí estará el Gobierno apoyando, como lo hemos estado haciendo desde el inicio de esta pandemia. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, le presentó además el Plan de Sostenibilidad Turística de Patrimonio Mundial de las Montañas Sagradas y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. En el Cabildo de Gran Canaria, desde luego, armaremos, como hemos hecho en este caso con el Plan de Sostenibilidad Turística, los proyectos necesarios para concurrir, ¿no?, a estos fondos. Esta tarde la ministra se reúne con el Consejo Canario de Turismo. Y ahí estará el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, que va a aprovechar ese encuentro de esta tarde con la ministra para reclamar una vez más la puesta en marcha de los corredores seguros. La necesidad que tiene Canarias de que se emplee el testing before travel. Tenemos que instaurar en toda Europa, tenemos que hacer palanca, nos va la vida en esto, nos va la vida turística a Canarias y a España en esto. Tenemos que implantar, tenemos que hacer de palanca para que nuestros compañeros europeos entiendan que es la única manera de que nuestro sector podrá salir adelante, en definitiva la mejor manera de poder salvaguardar la salud de los europeos. De esta visita de la ministra y de la campaña internacional se ha hablado en Lanzarote, a donde se ha trasladado todo el equipo de la Consejería de Turismo. Lanzarote ha estado seriamente afectada por los efectos de la pandemia en el turismo. La visita de la ministra Reyes Maroto es valorada positivamente por la consejera de Turismo de Canarias, quien considera importante la partida anunciada de 100 millones de euros. Todo sea bienvenido, tenemos que estar muy pendientes desde el Gobierno regional y desde todas las administraciones al máximo número de recursos al que podemos optar para poder entre todos conjuntamente unirnos, sumar y sacarlo adelante. Hoy todos los componentes de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias han realizado una visita institucional al Cabildo de Lanzarote. Defendemos absolutamente la marca en el ámbito regional, en cuanto a la promoción turística se refiere, no hay ninguna duda al respecto, pero también Lanzarote quiere ser tratado con criterios objetivos. Por ello, el Gobierno ha anunciado el aumento de inversiones para estimular el turismo, la industria y el comercio. Ayer estuvo en Tenerife y hoy ese crucero Mindshift 2 con 896 pasajeros a bordo, menos de un 30% de su capacidad, ha recalado en La Gomera y abriendo de esta manera la temporada también en la isla, con todo un impulso para el sector turístico gomero. Debido a la pandemia, todas las salidas están programadas y los cruceristas salen del barco, pero en grupos burbuja. La previsión de escalas es muy variable porque depende un poco de la situación. Y por eso es fundamental que estos primeros itinerarios que está haciendo TUI Cruise salga todo bien, con muchísima precaución y muchísimo cuidado, que todas las medidas de seguridad que están protocolarizadas pues se lleven a cabo de forma correcta para que este primer itinerario sea un éxito para todos, para el crucero y para el destino. En Madrid hoy la ministra de Hacienda ha confirmado que el nuevo presupuesto estatal incluye una rebaja del IVA para las mascarillas que baja del 21 al 4%. Aquí en Canarias se cobra un 7% de IGIC. Hoy en el Congreso el Gobierno ha pedido un sí, Silvia Mascareño, a la votación de mañana de las enmiendas totales al presupuesto. Sí, es que los presupuestos generales del Estado se someten a su primer examen parlamentario, el debate de enmiendas a la totalidad, 7 peticiones de rechazo, de devolución sobre la mesa de grupos como el Partido Popular, Vox, la CUP, Junts pel Cat, BNG y Coalición Canaria, y es que los nacionalistas canarios denuncian que estas cuentas incumplen el foro en las islas y nos condenan a más pobreza, pero el Gobierno tiene prácticamente garantizados los apoyos para sacarlas adelante, gracias a los partidos que le dieron la investidura a Pedro Sánchez. El último
último en confirmarlo Bildu, mientras Ciudadanos sigue negociando pero pone una línea roja, y es que el castellano siga siendo lengua vehicular en la nueva ley de educación. En la ley se la veremos lo que ocurre, pero con ese escenario subía la ministra de Hacienda a la tribuna para pedir una vez más el apoyo de todos los grupos parlamentarios por responsabilidad a unas cuentas que califica extraordinarias para un tiempo que también es extraordinario. Rechazar el proyecto de presupuesto que trae el Gobierno a esta Cámara es una irresponsabilidad manifiesta. Pueden no compartir parte de los presupuestos, pueden discrepar de la orientación de algunas políticas, pueden estar en las antípodas del Gobierno, pero no pueden dudar de la imperiosa necesidad que tiene este país de contar con unas nuevas cuentas públicas. Durante estos días, los diputados de todos los grupos políticos con representación en el Congreso han pasado por Buenos Días Canarias para analizar los presupuestos generales del Estado que se están tramitando en el Congreso. Hoy lo hacía el diputado de Vox, Alberto Rodríguez. Pero la realidad es que este Gobierno lo que ha hecho es pactarlo antes con los apoyos suficientes y bajo una apariencia de debate, pues está presentando algo que va a imponer a la ciudadanía. Y ya le digo, lo triste, lo penoso, lo peligroso es que se trata de unos presupuestos generales del Estado que van a ser muy dañinos para la evolución económica de nuestro país. También estuvo con nosotros el vicepresidente y consejero de Hacienda para explicar las cuentas canarias que esta semana han empezado a analizarse en el Parlamento. Román Rodríguez ha calificado el presupuesto de Canarias para 2021 como un escudo protector de los servicios públicos en las islas. Estamos hablando de un sistema educativo que aumenta el presupuesto en 100 millones de euros. Estamos hablando de hacer vivienda pública, de proteger la cultura, de ayudar al turismo, a la agricultura, al comercio, a la industria, en definitiva, un presupuesto que protege los sectores económicos y protege los servicios públicos. Otro balón de oxígeno es la renta de ciudadanía de Canarias, que empieza a tomar forma. Hoy se presentaba el anteproyecto de ley de esta ayuda concreta, Ayuda Canaria, que espera llegar a más de 40.000 familias. Una ayuda que llegará también a 2.000 menores extutelados. Se busca no solo complementar los ingresos de los más vulnerables, sino además conseguir también su inserción social y laboral. El Gobierno de Canarias ha presupuestado en 45 millones de euros anuales esta ayuda para una región en la que el 35% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo que busca es, en un momento de crisis sanitaria mundial que trae ligado consigo una crisis económica, es poder dar certidumbre a la gente en un momento de tantas incertidumbres. Se trata de un complemento tanto económico como en número de beneficiarios del ingreso mínimo vital del Estado, que recordemos es entre 600 y 1.000 euros por familia. Sustituye de esta manera a la prestación canaria de inserción, que seguirá vigente hasta la aprobación final de la ley. Continuará también el ingreso de emergencia, que a diferencia de las anteriores es puntual. Una prestación económica de carácter periódico, concebida, como digo, como un doble derecho, por un lado a la prestación económica y por otro lado, y muy importante, es el derecho a los programas y servicios de inclusión social y laboral. Cubrirá a más de 40.000 personas y entrará en vigor a partir del último cuatrimestre de 2021, después de que este borrador pase todos los trámites parlamentarios necesarios. Y a primera hora de este miércoles, una nueva embarcación de tipo neumática ha sido localizada tratando de alcanzar la costa de la isla de Lanzarote. Ha sido interceptada por Salvamento Marítimo a 5 millas con 23 personas a bordo. Sus ocupantes fueron trasladados al muelle de la Cebolla, en la capital lanzaroteña. Entre los 23 migrantes hay una mujer y 3 menores. Todos se encuentran en buen estado de salud. Con estas son 2 las embarcaciones que han llegado a la isla en las últimas 48 horas. El ritmo de salidas no compensa el hacinamiento del muelle de Arguineguín. Silvia Luz, que hoy ha denunciado Human Rights Watch. Sí, buenas tardes. Desde la ONG dicen que aquí no se cumplen los derechos fundamentales de las personas, que no se respeta su dignidad y tampoco sus derechos básicos. Además, denuncian la falta de asesoramiento jurídico y de información
para las peticiones de asilo. Cuando visitaban este campamento de Arguineguín había aquí 1,5 millar de personas aproximadamente. Ahora mismo hay 1.950. La situación sigue siendo de saturación y la Guardia Civil, que también presta servicio en este muelle, se ha sumado a la petición de desmantelamiento del campamento. 400 metros cuadrados para casi 2.000 personas. El campamento de Arguineguín sigue estando por encima de sus posibilidades. No hay espacio en el interior de las carpas y tampoco fuera de ellas. Muchos han vuelto a dormir a la intemperie. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian el incumplimiento de los derechos humanos. Que se solucione esto lo antes posible, que se trasladen a unos lugares habilitados donde se cumpla toda la normativa y los derechos humanos, que consideramos que ahí no se están cumpliendo. Nuestra labor es velar por la seguridad de los ciudadanos del sur de Gran Canaria y lo estamos intentando hacer, trabajando 3 días más al mes que un policía nacional y cobrando 300 euros menos. Por su parte, el Gobierno de Canarias vuelve a reclamar la necesidad de establecer políticas migratorias. Y esto que estamos viviendo ahora, que no es la primera vez ni será la última, obliga a las autoridades españolas y europeas a disponer de una política, primero para actuar en origen, segundo para disponer de un dispositivo de salvamento marítimo bien dimensionado. Precisamente Salvamento Marítimo ha incorporado nuevas embarcaciones de rescate, la Guardamar Concepción Arenal y el Miguel de Cervantes, que vienen a apoyar a las que ya se encontraban prestando servicio desde este muelle. Conocemos también los datos actualizados de los 2 cayucos que llegaron al Hierro el pasado fin de semana. De los 206 inmigrantes, 9 han resultado positivos en COVID-19, por lo que todos deberán permanecer en cuarentena en la isla. Se han producido además 7 altas médicas y quedan 9 ingresados en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Tras el recuento, en total son 31 menores, todos ellos se encuentran en el Centro Deportivo de Valverde. A día de hoy tenemos 2 instalaciones que están siendo ocupadas, que han tenido y tienen capacidad. El polideportivo da mucho juego en el sentido de que puedes establecer módulos dentro de la instalación y separar pues menores de adultos, mujeres de hombres, etcétera. Por ahora, con estos recursos estamos barajando otros. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de la situación de la pandemia aquí en Canarias. Ayer el dato de nuevos contagios volvía a bajar por debajo de los 100 casos. Fueron exactamente 86 nuevos positivos, pero hay que lamentar también 3 nuevas muertes que, sumadas desde el comienzo de la pandemia, han superado ya esa cifra, la barrera de los 300 fallecidos. Son 301 ahora mismo aquí en Canarias. Bueno, la mayoría de los nuevos casos siguen registrándose ahí en Tenerife, Raquel Pérez, donde hay una residencia de mayores que está bajo vigilancia, donde, por cierto, Sanidad ya ha adelantado que se descarta toque de queda y medidas mucho más drásticas en La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife. Sí, continúa activo el brote en la residencia de mayores ubicada en Vistabella, en la que ya han fallecido 3 personas y hoy, afortunadamente, no se han registrado nuevas hospitalizaciones. Recordemos que hay 26 mayores y 13 trabajadores infectados por COVID-19 en esa residencia. Tenerife sigue siendo la única isla que tiene activo el semáforo rojo por la alta incidencia de COVID-19. El consejero de Sanidad ha anunciado hoy que mañana el Consejo de Gobierno aprobará medidas más restrictivas que se van a aplicar aquí en Tenerife para intentar frenar los contagios. Son medidas más restrictivas, pero de momento no habrá ni confinamiento ni toque de queda. También se celebrará mañana aquí en Tenerife una junta extraordinaria de seguridad con las autoridades locales para abordar la problemática COVID. Bueno, y la situación sanitaria del coronavirus ha marcado el presupuesto de la Consejería de Sanidad para el próximo año. Blas Trujillo, el consejero, ha explicado esas cuentas en el Parlamento, ha anunciado un incremento de 160 millones de euros. Eva Trujillo, para fortalecer el sistema público de salud. Sí, segunda jornada de desglose de presupuestos en el Parlamento de Canarias. Hoy ha sido el turno para Sanidad. El Gobierno ha anunciado un incremento de 160 millones de euros, es decir, un 5,11% más con respecto a los de este año, y en el que se demuestran, aseguran, una premisa de este Ejecutivo, que es mantener los servicios públicos esenciales y seguir luchando frente a la pandemia de la COVID-19. Las áreas que más incrementan es la salud pública y la atención primaria. Por su parte, los grupos de la oposición aseguran que son unos presupuestos poco creíbles, frágiles e insuficientes en el actual contexto de pandemia, y aseguran que van a presentar enmiendas parciales a ellos.
Podemos decir que lo que hay es un considerable refuerzo del sistema público de salud. Este cuadro es significativo. Fíjense ustedes que la atención primaria y la salud pública, que casi se incrementan en 83 millones de euros, son más del 50% del incremento de los 160 millones que tiene el presupuesto del Servicio Canario de la Salud. Por cierto que la Consejería de Sanidad presentaba hoy estos nuevos modelos de ambulancias de transporte urgente y no urgente y comienzan a operar a partir ya de mañana. Esta renovación supone de la flota 378 unidades en todo el archipiélago. El nuevo contrato de adjudicación tiene un importe de más de 185 millones de euros. Y ver estos avances pues es satisfactorio y al mismo tiempo esperanzador, poder transmitir a los ciudadanos que la ambulancia que llega y que el técnico y el médico que la atiende son lo mejor que hay en este momento y que le podamos ofrecer. Después de la euforia por la vacuna de Pfizer, ahora surgen sus dudas sobre cómo será en la práctica. Para empezar, cómo se va a distribuir. Y no es fácil porque esa vacuna, además en concreto, el inyectable, necesita mucho frío para poder conservarse y eso complica, claro, la distribución. Tendrían que estar a 80 grados bajo cero, una temperatura muy baja, por lo que requiere un sistema de almacenamiento que muchos hospitales ni siquiera tienen. Es la gran esperanza para terminar con la pandemia, la vacuna, pero el camino no es ni fácil ni barato. Ahora mismo hay 10 laboratorios que aceleran el paso en la carrera contra el virus. 2 de ellos van a la cabeza, la vacuna de Oxford y la de Pfizer. Estas 2 han superado la tercera fase y están aprobadas, aunque de ahí a que lleguen a una inyección y al brazo de los pacientes, aún falta un trecho. La realidad es que existe una vacuna que probablemente tendrá un porcentaje de protección elevado. Lo que pasa es que todavía no sabemos todo, digamos, los datos concretos que habrá que analizar para ver exactamente qué tipo de infección es el que protege mejor. Los avances hacen que seamos optimistas, pero con reservas. Es muy posible que en enero se pueda ya vacunar. Lo que no podremos vacunar a todo el mundo al mismo tiempo y por lo tanto hay que hacer priorización de grupos. Las personas mayores y los sanitarios serían los primeros en vacunarse. Hablamos de 2 dosis, se recibirían 10 millones para principios de año, aunque está en cuestión cómo conservarlas. Tienen que estar a 75 grados bajo cero y eso necesita un complejo sistema de almacenamiento y transporte y no todos los países estarían preparados. En el caso de los países occidentales ricos, por decirlo así, bueno, existe esa posibilidad, se puede hacer. Lo que pasa es que en el caso en grandes extensiones de África, de América Central y del Sur y en el sudeste asiático lo va a tener muy difícil. Los expertos aseguran que la próxima primavera se habrá conseguido vacunar a un alto porcentaje de la población, sea con una vacuna o con otra. Pues fíjense que hoy es 11 de noviembre, hace justo 8 meses que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaraba a nivel global la pandemia por coronavirus. Desde entonces, 18.000 casos positivos se han llegado a registrar aquí en Canarias. Así es, la COVID-19 y todos los que se han enfrentado al virus van a ser los protagonistas de una nueva entrega de Noche de Reporteros, hoy con un trabajo de nuestra compañera Alicia Suárez titulado Marcadas por el virus. La vida de Eustaquio quedó en pausa el 22 de marzo de 2020. La cama rodando por un pasillo, se acerca una doctora con una bata blanca, me dice: Eustaquio, soy Mónica, tu doctora, tu médico. Yo no recuerdo nada más. 17 días sedado en la UMI y mes y medio más recuperándose de un virus que lo dejó prácticamente inmóvil. Hoy recuerda la entrega de los sanitarios que le salvaron la vida dejando a un lado sus propios sentimientos. Hemos llorado como todos, caben esperar, pero no decimos que eso lo hacemos, porque nuestro papel no es llorar, nuestro papel es seguir trabajando por los enfermos. Y eso mismo es lo que lleva haciendo Elizabeth desde que en marzo y en 48 horas su planta quirúrgica se convirtió en planta COVID. Yo estuve 40 días sin ver a mis hijos, ni a mi madre, ni a mi hermana, a nadie. Me daba miedo estar con ellos por si yo los podía contagiar. Me daba pavor. Rastreadores, neumólogos, pacientes con y sin secuelas, fisioterapeutas. Esta noche a las 10:10 les invitamos a que escuchen cómo han quedado marcadas por el virus.
Si miramos a la península, Andalucía es la que peor situación presenta, con más de 3.000 positivos en las últimas 24 horas, y Cataluña, donde ya hay casi 600 ingresados en UCI. En Ceuta se ha registrado un descenso en los casos activos. En Euskadi, un brote en un hospital ha afectado al 20% de los pacientes. Mientras tanto, Cantabria y Valencia han ampliado las restricciones. Ante los cierres han continuado las protestas en la hostelería en Valencia y Baleares. También hay protestas en Madrid ante el traslado de sanitarios al nuevo hospital público de emergencias. En Europa están peor las cosas. Fíjense cómo Francia traslada así a sus enfermos en ambulancias, helicópteros y aviones hasta otros países como Alemania, porque su sistema sanitario, el galo, no aguanta más, sin capacidad no tiene para recibir ya más pacientes en la UCI. Una situación que se complica aún más en Italia, el país europeo que peores cifras está registrando, con más de 35.000 nuevos contagios en las últimas horas y 580 muertos. Las autoridades no descartan medidas más restrictivas. En Bélgica, el número de casos activos supera los 460.000, con un total de 13.500 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia, aunque tras aplicar nuevas restricciones en las últimas semanas han ido descendiendo los contagios. En Reino Unido, 532 personas han fallecido por esta enfermedad, lo que marca la cifra diaria más alta de muertes por coronavirus desde mediados de mayo. Los nuevos positivos superan las 20.400 personas. Mientras el mundo tiene los ojos puestos en la vacuna de la americana Pfizer, la rusa Sputnik 5 ha dado un 92% de efectividad. Por otra parte, el ensayo clínico de la vacuna de la China Sinovac ha sido suspendido en Brasil tras fallecer un voluntario. El ensayo no cuenta con el apoyo del presidente del país, Jair Bolsonaro, quien ha criticado su credibilidad. De nuevo aquí en las islas, en Tenerife, la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, ha anunciado que no va a dimitir. Velázquez ha sido condenada a 8 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La alcaldesa ha dicho que esperará al próximo pleno municipal para que se constate su incompatibilidad y se designe al nuevo alcalde. Mientras tanto, ha retirado las competencias a sus socios de gobierno, con los que hace tan solo año y medio firmó el conocido como Pacto de la Concordia. Yo no dimito, sino se declara mi incompatibilidad. No tengo ni que hablar. O sea, el Pleno, la secretaria, plantea la cuestión y declara que el cargo de alcaldesa es incompatible en mi persona. Enzo de Jesús murió tras recibir 7 puñaladas con un bastón en cuya punta se había amarrado una hoja de tijera. Y uno de esos estoques, eso es lo que hemos escuchado hoy en la vista oral del juicio, ha sido para los forenses la herida mortal necesaria. Le atravesó el corazón. Declara el forense que practicó la autopsia a Enzo de Jesús. Describió como una de las 7 puñaladas que le propinaron el 21 de enero de 2018 acabó con su vida en Morrojable, Fuerteventura. Atravesaba la cúpula del diafragma, pinchaba el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y atravesaba el corazón. ¿Pudo el agresor no darse cuenta y hacerlo así sin querer? Tiene que darse cuenta. Según el perito, esta herida mortal de necesidad se habría producido ya en la calle tras la huida de Enzo del bar Eliseo, cuando ya se había desplomado y caído al suelo. No puede recorrer 30 metros porque ha perdido mucha sangre y esa herida pierde todavía mucha sangre. Es decir, se hubiera desplomado, a lo mejor le hubiera dado tiempo de caminar 4, 5, 6 pasos. Heridas que las acusaciones atribuyen a Jesús Millán, producidas con un bastón que llevaba atado en la punta la hoja de una tijera. En un principio se ve que premeditadamente se ha dotado el bastón de esta hoja punzante para ser utilizado como lo que antiguamente o en la edad medieval se llamaban bastones estoque. Otro de los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la instrucción del caso aseguró que el vehículo del acusado no mostraba signos de violencia, como sí que él había relatado. La Fiscalía le pide 22 años de cárcel por asesinato. Susto ayer en la isla de Tenerife. 2 vehículos ardieron anoche en plena calle en La Laguna. Ocurrió cerca de las 10 de la noche en la calle Henry Dunant, muy cerca de la autopista Tenerife 5. Los coches estaban aparcados muy próximos a varios bloques de viviendas que no resultaron afectadas por las llamas. La policía no descarta que se trate de un acto vandálico y que el fuego haya sido intencionado. También en Tenerife, pero en el sur, ha tenido lugar varios robos con violencia, en concreto en Granadilla de Abona.
2 varones trasladaron hasta un portal a una persona que se encontraba en un parque del municipio. Lo amenazaron con un arma blanca de grandes dimensiones y le sustrajeron el móvil. El otro de los robos, un menor de edad que caminaba por el Médano hasta su centro escolar y fue asaltado por otro hombre que le amenazó con un cuchillo y le exigió que le entregase también el teléfono. Los 3 han sido detenidos y han pasado a disposición judicial. Bueno, y más cosas, porque desde 2005 Tenerife cuenta con un problema, la enorme cantidad que hay de neumáticos que se almacenan en Arico, casi 8.000 toneladas. Por eso el Cabildo de la isla ha empezado a triturarlos a través de un proyecto Nira Casanova en el complejo ambiental Nira de este municipio. Sí, el Cabildo de Tenerife ha comenzado desde hace unas 2 semanas aproximadamente con la destrucción de más de 8.000 toneladas de neumáticos que se encuentran en el interior del complejo ambiental de Arico. Un proyecto que tiene un presupuesto de más de 2 millones de euros y que consta de un total de 2 fases. La primera, la de tratamiento del neumático, y la segunda, la de trituración, para luego poder utilizar estos recursos, por ejemplo, en las grandes industrias. Ahora mismo quedan un total de 5.500 toneladas por poder destruir. Para llevar a cabo este proyecto, el Cabildo Insular de Tenerife ha tenido que elaborar previamente una losa de hormigón para poder poner la máquina trituradora sobre ella. Se prevé que estos trabajos estén finalizados antes de que acabe el año. El objetivo, desde luego, es poder eliminar de aquí todo este material, recuperar el espacio que estaba ocupando y, desde luego, cubrir ya una asignatura pendiente de muchos años, que era el tratamiento de toda esta cantidad de material. Con lo que afortunadamente creo que este complejo ambiental se pone al día. Lavado de cara del cenobio de Valerón, que está en Gran Canaria, porque allí el Cabildo ha retirado 700 kilos de excrementos de palomas que se habían ido acumulando durante años en los silos que tiene este yacimiento, que es además un patrimonio histórico. Así es, han sido 4 meses de mucho trabajo y de tareas de limpieza, pero esas labores no acaban aquí. El Cabildo va a colocar dispositivos para evitar que se acerquen las palomas y estropeen este parque arqueológico. Roca a roca, silo a silo, frotan y cepillan cada centímetro de este antiguo granero aborigen. Llevan así 4 meses. En total han eliminado cerca de 700 kilos de excrementos de palomas. Esos excrementos iban deteriorando el soporte de la toba volcánica, haciendo que ese deterioro, esa flora microbiana, fuera perjudicando cada vez más el yacimiento arqueológico. Y aquí conectaríamos el sonido del depredador. Sonidos con los que ahora se quiere evitar que vuelvan a anidar en estas cavidades. Y en esa labor va a ser fundamental el trabajo de Braulio y de Birra. Esta águila lleva semanas aclimatándose a este entorno. En breve va a comenzar a sobrevolar la zona para ahuyentar a las palomas. Mientras la sustituirá esta cometa, también se colocarán trampas y geles repelentes. La clave de esto es evitar que vuelvan las palomas, porque si no tendríamos que estar limpiando el yacimiento pues cada 2 o 3 meses. El Cabildo derruirá además este muro de cantería, devolviendo a este bien de interés cultural su imagen original. Es una magnífica noticia intervenir y recuperar pues el estado original de nuestro cenobio de Valerón. Además, se habilitará un aparcamiento para las 50.000 personas que lo visitan al año. Ambas actuaciones están previstas para 2021 y contarán con 300.000 euros de presupuesto. Y la costa norte de Fuerteventura, que ha sufrido varios desastres que han afectado y mucho a la fauna marina de la isla. Una gran cantidad de peces han sido encontrados muertos en el Cotillo y otros quedaron atrapados en un enmalle que estuvo a la deriva durante varios días. Un enorme trasmayo de más de 500 metros de longitud que estuvo a la deriva durante días deja tocada la fauna marina de Fuerteventura. Una nasa perdida en el mar es un cementerio, todo lo que entra queda muerto ahí. Entrará otros peces a comérselo y seguirán muriendo. Ahí encontramos varios angelotes, que es una especie protegida. También vimos unas cuantas viejas, un lenguado. A este desastre hay que sumarle la muerte de cientos de peces que aparecieron en la playa del Marrajo, en el Cotillo. Aunque por ahora no se saben las causas y se investiga el porqué. Ya se han cogido muestras, son muestras que se van a mandar a Las Palmas para que sean analizadas y así nos puedan decir o determinar de qué han muerto la salema, esos peces, ¿no? Algo que también preocupa a los usuarios de estas playas del norte de la isla es la gran cantidad de algas que a menudo se acumulan en esta zona. Nosotros podemos quitar la ceba en zonas urbanas, en playas urbanas, lo que no podemos romper es el ecosistema y estar cada
cada vez que hay un rebozo, sacando las algas de todo el litoral. Una costa norte que se ha visto especialmente afectada estos días. Por este motivo recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana ante cualquier situación que pueda causar un impacto medioambiental. En La Gomera, el presidente del Cabildo de la isla, Casimiro Curbelo, continúa con su ronda de visitas a los ayuntamientos de la isla. Esta mañana estuvo en Vallehermoso, visita en la que se firmó el convenio entre el consistorio y el Cabildo del primer plan de formación en alternancia con el empleo del municipio, en el que se ceden las instalaciones de la bodega insular para la elaboración de vinos y licores. Una reunión en la que se abordaron las líneas de actuación en las que está trabajando el ayuntamiento ante la situación de la pandemia. Tenemos que trabajar por las personas, tenemos que trabajar por el desarrollo económico, afrontar esta situación de pandemia y desde luego que con la coordinación, la cooperación interadministrativa se pueden lograr objetivos sumando todo. Hablar del contenido del proyecto de ley de presupuestos autonómicos en la medida que afecta a cada uno de los municipios de la isla en las distintas áreas de gobierno, desde obras públicas al turismo, servicios sociales. Y de luego visitar algunas de las obras que en este momento se están desarrollando. Autónomos y empresarios de Santa Cruz de Tenerife van a pagar la mitad del 50% de la tasa de residuos en los próximos 2 años. Con esta medida el Ayuntamiento quiere favorecer a 13.000 negocios para que se mantenga la actividad empresarial y se puedan ahorrar casi 2 millones de euros. Forma parte del paquete de ayudas municipales para afrontar la grave crisis económica provocada por la pandemia. Es una manera de invertir también en la economía de nuestra ciudad en un momento tan complicado y tan difícil para los autónomos y para las pymes de Santa Cruz. Con ese esfuerzo de contención del gasto corriente, con esa adecuación del presupuesto, con una operación de endeudamiento, estamos en condiciones de favorecer el mantenimiento y la dinamización de la actividad económica. En Lanzarote, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, fija 3 meses para rehabilitar el Parque Islas Canarias. Costas otorgó la concesión administrativa tanto de esta plaza como del parking en el año 2000 a una sociedad mercantil, propiedad municipal en un 11%, pero cuyo Consejo de Administración no se ha reunido en 20 años, según la alcaldesa. La institución asegura que la empresa tiene la obligación de rehabilitar la plaza o podría perder la concesión. El lamentable estado del parque y que esto en principio se ha solucionado, se va a solucionar y que esperamos que en menos de 3 meses las obras de conservación, mantenimiento y reparación del parque estén culminadas. Porque al final el título concesional le obliga a cumplir con una serie de obligaciones y evidentemente si la empresa concesionaria no cumple con sus obligaciones podría perder la concesión tanto del aparcamiento como de la plaza. El vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Enrique Arriaga, ha dicho que va a remitir a la Fiscalía las presuntas irregularidades derivadas de la compra-venta de los terrenos de la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife. Estas denuncias las realiza a raíz de un informe elaborado por el interventor de la Corporación Tinerfeña, en el que, según adelantó ayer Mírame Televisión, el interventor ha apreciado posibles delitos de malversación, de prevaricación y administración desleal en el Cabildo. El propio interventor ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, según Mírame Televisión. Unos hechos que se produjeron en 2012, cuando presidía el Cabildo Ricardo Melchor, de Coalición Canaria. La isla, es decir, a la hora de entrar en la gestión de las empresas y de las sociedades del Cabildo de Tenerife, pues encontramos algunas situaciones que nos parecían que eran irregulares. Lo que se ha hecho una serie de auditorías y con toda esa información se ha puesto en manos del órgano fiscalizador, que en este caso es el interventor, que ha emitido su propio informe y este informe pues ha acabado en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas y en la Audiencia de Cuentas. Y en La Palma, el municipio de Tazacorte está reclamando urgente además la construcción de un espigón submarino y que se introduzca arena en la playa del puerto. El objetivo es proteger de inundaciones. Mónica Gómez con los detalles a las casas y los negocios, Mónica, de la zona. Así es, desde que se inaugurara esta playa en el 98 no se ha realizado ninguna aportación de arena, por lo que cada vez es más habitual que cuando llegan temporales a la isla se produzcan inundaciones que alcanzan las viviendas y los negocios ubicados en primera línea marítima. Es por ello que desde el
consistorio se ha solicitado a Costas que acondicione de manera urgente esta infraestructura, aportando más arena, ya que en estos momentos las olas alcanzan con facilidad la avenida, y construyendo también un espigón submarino que proteja a esta zona. Y es que en estos momentos es el propio ayuntamiento quien se encarga de devolver la normalidad a esta playa cuando finaliza el invierno, algo que supone un coste de 45.000 euros anuales para las arcas municipales. Estamos hablando de la seguridad de las personas, ¿no? Está claro que el embate de mar del noroeste en esa zona es muy fuerte, y una de las maneras que se pare, que se contrarreste, es que se haga un dique semisumergido, que lo que hace es que rompe la ola en el exterior y no llega, digamos, que al paseo. Bueno, y se acaban de actualizar ahora mismo los datos, Raquel Pérez, datos de la pandemia aquí en Canarias. Cuéntanos la última hora. Pues sí, se acaban de actualizar esos datos. Según acaba de notificar la Consejería de Sanidad, en Canarias tenemos actualmente 4.571 casos activos. En las últimas 24 horas sumamos 109 nuevos contagios y tenemos que lamentar 2 nuevos fallecidos por COVID-19. La buena noticia es que 335 personas han recibido el alta médica en las últimas 24 horas y han superado la enfermedad. Más de la mitad de los casos activos se siguen registrando aquí, en la isla de Tenerife. Los últimos datos de la pandemia en el archipiélago. Cambiamos de asunto porque muchos suelen desayunar cada mañana echando un vistazo a sus viñetas en los periódicos. Desde hace 25 años, José Luis Padilla retrata con crítica y con sarcasmo la actualidad política aquí en Canarias. Esta mañana, el propio Padilla inauguraba una exposición en el Parlamento de Canarias con sus mejores diseños. La muestra forma parte de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución en las islas. Se va a poder visitar hasta el 29 de noviembre. Canarias Escultura adelanta esta noche 5 minutos su emisión. A partir de las 11 menos 20 van a hacer un repaso por la trayectoria de varios artistas considerados como malditos. Sois vosotros los que estáis en la cárcel, yo no. Leopoldo María Panero veía el mundo desde el otro lado. El poeta vivió gran parte de su vida en Gran Canaria y formó parte de esa estirpe a la que se puede etiquetar como maldita. El término maldito dirigido a los artistas surge en el siglo XIX. Es solo una etiqueta, pero la historia del arte está plagada de estos ejemplos de genios con vidas trágicas y personalidades complejas. Lo que veo no lo ve nadie más. La censura también frenó el desarrollo de muchas obras comprometidas. De repente la perspectiva de que te metan un par de años en la cárcel por escribir un poema. Y entre todos esos obstáculos están ellas. Si hablamos de artistas malditos, habría que decir malditas, entre comillas, ¿no? En el sentido de cómo una lectura o una historiografía, ¿no?, que ha sido escrita y ha sido dirigida por hombres, ¿no?, de alguna forma ha estado obviando la labor creativa de muchas mujeres. Otros consiguieron el éxito en vida, pero el infortunio marcó su biografía y en consecuencia su obra. Finales trágicos que dejaron carreras prometedoras truncadas. Las adicciones o las enfermedades mentales marcaron otras. Artistas que vivieron su vida como sus propias obras. Su vida está totalmente relacionada, vinculada con su obra. Es difícil discernir si la adversidad marcó la obra o la genialidad surgió de ella. Les mostramos algunos ejemplos esta noche a partir de las 11 menos 20 en Canarias Escultura. No se lo pierdan. Y ahora Armando Vallejo nos trae el adelanto de la agenda deportiva. Ayer nos habló de los jugadores con más experiencia en derbis y hoy ha hablado uno de ellos, ¿no? Eso es Suso, el capitán blanquiazul, que si juega el domingo alcanzaría los 10 partidos, 10 derbis, igualaría a Ricardo siendo los blanquiazules con más derbis disputados. Así que Suso es ya todo un experto. ¿Quién mejor que él para explicarle a los nuevos de su equipo qué significa un partido como este? De hecho, escucharemos a Suso diciendo eso, que hay que meterle en vena, inyección en vena, lo que significa el derbi para los jugadores del Club Deportivo Tenerife y también, por supuesto, los de la Unión Deportiva. Después lo escucharemos. Un zumo de gofio y plátano y verás tú. Ya te digo, eso es un derbi. Enseguida Armando Vallejo con todos los deportes. Terminamos. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2 y que también pueden seguir informados en la web y en las redes sociales. Después, la previsión del tiempo, Shaila Falcón y el concurso con Dani Calero. Ustedes disfruten de la tarde. Hasta mañana.